Muy bien, este día vamos a estar estudiando una historia, vamos a leer una historia. Y yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos gustan las historias. A las mujeres les gustan más las historias románticas, a los hombres también podríamos decir, pero nosotros preferimos las historias con más acción, donde vuelan los autos, donde hay explosiones, donde hay balazos, donde hay mucha sangre. Pero hoy vamos a estar escuchando y leyendo una historia que al final estoy seguro que vas a poder identificarte con alguno de los personajes de este mismo relato. Este relato se encuentra en el Evangelio según San Marcos, así que esta historia está tomada de la Biblia. Así que todos los hechos que nosotros vamos a leer son reales, todos los detalles que se narran de esta historia también son reales, y no es ciencia ficción, no son anécdotas, no es historias inventadas, sino que todo esto que vamos a leer el día de hoy realmente sucedió. Y sabes, pensando justamente en esta historia, yo quise ponerle como título COVID, cuarentena, crisis financiera, ¿necesitas alguna otra señal? Porque sin duda, aunque esta historia sucedió hace cientos, miles de años atrás, podemos relacionarla con lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy en medio de las circunstancias de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Así que vamos a estar leyendo esta historia. Te invito a que si tienes tu Biblia, la puedas abrir ahí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar estudiando entonces el capítulo 8 y vamos a estar leyendo versículos 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así entonces la palabra de Dios. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dice el siguiente versículo: él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Los siguientes versículos 11 y 12 y 13, los vamos a estar leyendo hasta el final. Pero por lo menos en estos primeros 10 versículos que leímos, podemos encontrar por lo menos 3 personajes: a nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, vamos a encontrar también al grupo de los discípulos, o los apóstoles, o los 12, y vamos a encontrar una multitud que, según registra el Evangelio según San Marcos, eran 4,000 hombres. Solamente hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que cuando hablamos de esta multitud, podríamos pensar por lo menos en una multitud que era aproximadamente de 15,000 personas. Ahora, sabes, esta historia que nosotros acabamos de leer es una de las historias quizá más controvertidas en la palabra de Dios, que ha causado en algunas personas más confusión, y en algunas otras personas esta historia ha llevado a criticar la palabra de Dios como un libro que se escribió sin mucho cuidado y sin mucha precaución. ¿Por qué te digo esto? Porque la alimentación de este grupo de miles de personas es una historia que se narra unos capítulos antes en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Así que algunos, al leer esta historia en el capítulo 8, dicen que se escribió sin cuidado, que la Biblia fue mal redactada, que una historia que ya se había contado anteriormente se volvió a repetir. Y no solamente eso, sino que los hechos que se narran anteriormente en el capítulo 6 y los que se narran en el capítulo 8 van a tener algunas diferencias significativas. Así que muchas personas, tomando estos argumentos, dicen que la palabra de Dios se contradice, desacreditan la palabra de Dios, y por lo tanto hacen de la Biblia un libro que no va a ser digno de nuestra confianza. Pero déjame decirte que no es así. Los hechos que se narran en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 y los hechos que se narran en esta historia en Marcos capítulo 8 son 2 eventos totalmente diferentes. Y de hecho, esta alimentación
es uno de los eventos principales en la palabra de Dios porque va a ser una de las anécdotas o va a ser una de las historias que se va a repetir en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Y esta alimentación, la alimentación de los 4,000, se va a escribir o se va a registrar solamente en 2 de estos evangelios, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio que estamos estudiando el día de hoy, en el Evangelio según San Marcos. Pero como te decía, estas 2 historias son 2 historias totalmente diferentes que no tenemos que confundirlas y que cada una de ellas tiene su enseñanza y tiene su propósito y tiene sus detalles que van a enriquecer cada historia. Los puedes leer más adelante tú, pero me gustaría darte algunos detalles para que puedas comprender que son 2 historias totalmente diferentes. La alimentación de los 5,000, como yo te mencionaba, se encuentra en los 4 evangelios. Se va a encontrar en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6, que ya lo habíamos mencionado, Lucas capítulo 9 y en el Evangelio según San Juan capítulo 6. La alimentación de los 4,000, como bien lo decíamos, solamente se va a encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 y en el pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 8. Así que los pasajes son diferentes. Otra diferencia más entre estos 2 relatos va a ser justamente la multitud o el grupo de personas de los cuales estamos hablando. En el relato de la alimentación milagrosa de los 5,000, era un grupo de personas que habían venido de cerca y que habían estado con él durante el transcurso de un día. Eran personas que habían venido de las ciudades cercanas. En el caso de la alimentación de los 4,000, estamos hablando de un grupo de personas que no tenían un día con Jesús, sino que según lo leímos en el Evangelio según San Marcos, ya tenían 3 días que habían estado con él, disfrutando de sus enseñanzas, de sus milagros y de las señales que él hacía. Este grupo de 4,000 personas habían viajado de lejos, porque en esa región, lo dice ahí el Evangelio según San Marcos, era una región desértica donde no había ciudades cercanas y por lo tanto venían de una distancia más considerable y ya tenían 3 días. Así que esta es una de las diferencias también a considerar entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Otra diferencia más para considerar es que la alimentación de los 5,000 va a desarrollarse en la región de Galilea, mientras que la alimentación de los 4,000 va a desarrollarse en una región totalmente diferente, en la región de Decápolis. La alimentación de los 5,000 va a desarrollarse en un contexto y en una región caracterizada por el judaísmo. La mayoría de la gente de esos 5,000 eran de religión judía, mientras que la alimentación de los 4,000, estamos hablando de una región, Decápolis, una región de población gentil, ¿sí? Así que ahí encontramos una diferencia más. El público que estaba escuchando, unos eran gentiles y los otros eran judíos. Las condiciones del lugar donde se van a desarrollar estas 2 historias también van a ser diferentes. La alimentación de los 5,000, tú puedes leerlo más adelante en los versículos que te mencioné. Jesús va a hacer que este grupo de 5,000 hombres, más mujeres, más niños, dice, se recostaran en la hierba. Así que era un lugar donde evidentemente había vegetación, pero en el relato que acabamos de ver, la alimentación de los 4,000 en Marcos capítulo 8, dice que se acostaron directamente sobre la tierra y hace mención a que era un lugar desértico. Así que los 2 lugares hablan de ubicaciones totalmente diferentes. Otro aspecto diferente, otra variación entre el relato de la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 va a ser justamente este aspecto que se conoce como la numerología, o los números o las cantidades que se mencionan en ambos relatos. Evidentemente, en la alimentación de los 5,000 había una multitud de 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y en la alimentación milagrosa de los 4,000 eran 4,000 varones, más mujeres, más los niños. Pero esa no es la única diferencia, sino que en la alimentación de los 5,000 se utilizaron 5 panes para alimentar a toda esa multitud, y en la alimentación de los 4,000 se utilizaron 7 panes para alimentar a la multitud. Así que hay una diferencia ahí más. Otra diferencia más en cuanto a la numerología es que en la alimentación de los 5,000 el sobrante de pescados y peces va a ser el equivalente a 12 cestas o a 12 canastas, mientras que en la narración de la alimentación milagrosa de los 4,000 vamos a ver que los pedazos que recogieron cabían o eran el equivalente a 7 canastas. Así que una diferencia más y una diferencia significativa. Son 2 historias diferentes.
el contexto de la alimentación de los 5,000. Previo a la alimentación de los 5,000, Jesucristo estaba buscando un tiempo solo, estaba buscando pasar tiempo a solas con Dios y con sus discípulos, y después de la alimentación de los 5,000, el evento que se registra en la palabra de Dios es una tormenta. En la narración de la alimentación de los 4,000, el contexto va a ser totalmente diferente. No vamos a encontrar a Jesús buscando un tiempo a solas con Dios y con sus discípulos, sino que vamos a encontrar un Jesús muy activo, que había recorrido las regiones de Tiro y de Sidón y que estaba involucrando, haciendo muchos milagros y en medio de mucha actividad. Y después de la alimentación de los 4,000, sí vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo en una barca con sus discípulos, pero no en el contexto de una tormenta, sino más bien en el contexto de una discusión, un contexto totalmente diferente. Una diferencia más entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 va a ser el propósito o el objetivo por el cual se escribió cada uno de estos eventos. Y cada uno tiene su particularidad y es sumamente interesante. Sabes, en la alimentación de los 5,000, como habíamos visto, lo que se utilizó fue 5 panes y el sobrante va a ser el equivalente a 12 cestas llenas de los sobrantes del pan y de los peces. Ahora, estos números hacen alusión a un contexto judío. Sin duda, los 5 panes de la alimentación de los 5,000 traía probablemente a la memoria de aquellos judíos que estaban en esa multitud recuerdos acerca del Pentateuco. Y el hecho de que la cantidad sobrante de peces y panes haya sido de 12 canastas, quizá traía a la mente o les hacía a estos judíos recordar aquellas 12 tribus en Israel. Por otro lado, en la alimentación de los 4,000 encontramos 7 panes. Y sabes, el 7 en numerología bíblica va a ser o va a significar algo que es pleno o algo que es completo. Por ejemplo, la creación, el tiempo que le tomó a Dios que hacer y terminar toda la creación fue justamente de 7 días. Así que el 7 habla de algo que es pleno o algo que es completo. Y en este caso lo que va a sobrar va a ser justamente 7 cestas llenas de los sobrantes de los panes y de los peces. Ahora, quizá esto no nos dice mucho, no nos arroja tanta información más que números, pero nos ayuda a entender un poquito cuál fue el propósito de que estas dos narraciones de estos milagros muy similares, podemos entender que tenían un propósito muy específico. La alimentación de los 5,000, como te decía, tenía como propósito hacerle entender a un público judío que la provisión de la salvación de Dios era para ellos. Pero la alimentación de los 4,000 va a tener un propósito o va a tener la enseñanza de que la provisión de Dios, específicamente la provisión de Dios de la salvación, ya no solamente era para los judíos, sino que también los gentiles iban a ser beneficiados por esta salvación, que en un momento era solamente para los judíos. Así que por eso el uso de los 7 panes y de las 7 canastas, indicando que la salvación era un beneficio de parte de Dios que era completo, que era pleno para toda la humanidad, y no solamente para los judíos, sino ahora también para los gentiles. Así que toda esta numerología de estos dos eventos es muy interesante de estudiar. Quizá tú recuerdas en el libro de Jonás, capítulo 4, cuando Dios manda al profeta Jonás a predicar a una nación pagana, a la nación de Nínive, y en un momento el profeta Jonás se enoja contra Dios y dice: es que estoy enfurecido porque yo conozco que tú eres un Dios clemente. Y sabes, el coraje y la rabia de Jonás era justamente porque él estaba entendiendo que la salvación no solamente era para su pueblo, para los judíos, sino que también la salvación ahora era para los gentiles, para la población de Nínive. Porque en su mente ellos tenían este concepto de que la salvación era algo que era único y exclusivo beneficio para la nación judía. Así que entendemos algo acá que es muy importante. Este pasaje, la alimentación de los 4,000, va a ser un pasaje sumamente importante, porque si tú recuerdas, nuestro Señor Jesucristo estaba pasando un tiempo capacitando y entrenando a sus discípulos. Más adelante nuestro Señor Jesucristo les daría la gran comisión, que tiene que ver con ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Así que esta narración de la alimentación milagrosa de los 4,000 iba preparando la mente, iba preparando el corazón de los discípulos para que ellos entendieran
que la salvación ya no solamente era para los judíos, como se representa en la alimentación de los 5,000, sino que ahora la salvación también estaba disponible para los gentiles, como se representa en la alimentación de los 4,000. ¿Sabes? Si no existiera esta narración de la alimentación de los 4,000, hubiera sido muy difícil para los apóstoles entender en su mente y en su corazón la gran comisión y obedecer el hecho de ir a todas las naciones y hacer discípulos y compartirles acerca de las buenas nuevas en Cristo. Así que el propósito de ambas narraciones va a ser muy diferente y va a ser muy significativo también. Una diferencia más que nosotros encontramos en estas dos narraciones va a ser justamente el uso de la palabra que se traduce en nuestras Biblias como cestas o como canastas. Es muy interesante porque quizás sin tener todo este conocimiento, tú podrías decir, pero ¿por qué los evangelistas, por qué Mateo y por qué Marcos van a tomarse la molestia de duplicar un milagro que ya había sucedido antes? ¿Por qué tomarse la molestia y gastar la tinta y gastar el tiempo para volver a escribir un milagro que ya se había sucedido con anterioridad? Y sobre todo si nosotros lo pensamos desde esta perspectiva, en el primer milagro, nuestro Señor Jesucristo alimenta a una multitud de 5,000 personas, de 5,000 hombres, mejor dicho, aproximadamente 20,000 personas, y sobran 12 cestas de canastas. Y si tú tomas esa información y después lees la segunda historia, donde nuestro Señor Jesucristo, en vez de alimentar a 5,000, va a alimentar a 4,000, y donde en vez de sobrar 12 cestas, sobran solamente 7, tú dices, ni siquiera tiene caso. La idea de los milagros es que cada vez los milagros pareciesen más grandes y más espectaculares, pero acá pasa de un milagro mayor a lo que aparentemente nosotros podríamos percibir como un milagro menor. Pero es muy interesante porque en estos dos pasajes la palabra que se utiliza y que nosotros traducimos como cesta van a ser dos palabras totalmente diferentes. En la narración de los 4 evangelios de la alimentación milagrosa de los 5,000, la palabra que se utiliza ahí y se traduce en nuestro español como cesta, era una canasta que más bien tenía el tamaño aproximado de una mochila o de una lonchera, donde cabía el alimento suficiente para una o quizás para 2 personas, cuando mucho. Era muy común este tipo de cestas porque era el tipo de cestas que los viajeros llevaban consigo en viajes cortos para tener el alimento suficiente para ese día y a lo mejor para un segundo día. La palabra que se va a utilizar en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Marcos, y que en nuestras Biblias se traduce como cestas, no es esta misma cesta del tamaño de una mochila o del tamaño de una lonchera personal, sino que es una palabra que describe una cesta mucho más grande que tenía más o menos la capacidad de almacenar 50 kilos de grano o 50 kilos de alimento. Si tú recuerdas quizá Hechos capítulo 9, 25, donde el apóstol Pablo, su vida corría peligro, él tiene que escapar a otra ciudad de noche, y justamente lo que van a hacer algunos de sus discípulos, van a meter a este Pablo dentro de una canasta o dentro de una cesta, lo van a hacer descender por una ventana, y así él va a escapar y va a librar su vida. La palabra que se utiliza en la alimentación de los 4,000 en Mateo y en Marcos tiene que ver con esta cesta, no una cesta del tamaño de una mochila o de una lonchera personal, sino una canasta grande que tenía la capacidad de almacenar cerca de 50 kilos de alimento. Y dice ahí que sobraron 7 de estas cestas, es decir, cerca de 350 kilos que habían sobrado de panes y de peces. Así que de alguna manera el entender estas palabras nos hace ver que el milagro en el Evangelio según San Marcos, la alimentación de los 4,000, va a ser mucho más grande que lo que nosotros leemos en la alimentación de los 5,000. Así que no se trata de un error de una misma historia repetida 2 veces y redactada con errores y con cantidades falsas y contradictorias, sino que realmente de lo que estamos hablando y de lo que se trata es de 2 historias totalmente diferentes. Uno de los versículos que va a ser clave en este sentido va a ser justamente el Evangelio según San Marcos, a partir del versículo 14 hasta el versículo 20, Marcos 8, versículos 14 al 20, y dice así, dice, habían olvidado, esto es después de la alimentación de los 4,000, dice, habían olvidado de traer pan, hablando de los discípulos,
dice, no tenían sino un pan consigo en la barca. Es decir, viajaban con Jesús, se les había olvidado el pan, solamente llevaban un pan. Dice el siguiente versículo, y Él les mandó, versículo 15, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y más adelante dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Dice, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y el versículo 20 dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Así que este es un pasaje, o son versículos muy claros, que nos hacen entender que nuestro Señor Jesucristo entendía y plasmaba en los escritos de los evangelios que estamos hablando de 2 eventos totalmente diferentes. Entonces, nuestro pasaje que estamos estudiando el día de hoy se ubica justamente dentro de este contexto. Y vamos a leer nuevamente algunos de los versículos aquí en Marcos capítulo 8. Y me gustaría, en estos minutos que nos quedan, ver la actitud que cada uno de los personajes de esta historia tuvo ante las señales de nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 8, versículo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Me encanta el versículo 2 porque en primer lugar nos va a permitir ver cuál era la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 que al verlos dijo, tengo compasión de la gente. ¿Sabes? Esta palabra o esta idea o esta frase, Jesús teniendo compasión de la gente, se encuentra en muchos otros pasajes de la Biblia, pero solamente en este pasaje, Marcos capítulo 8, versículo 2, Jesucristo mismo lo va a decir y el verbo va a estar conjugado en primera persona, diciendo Jesucristo, yo tengo compasión de la gente. Y me encanta este concepto y me gusta pensar en la compasión que tenía nuestro Señor Jesucristo. La historia nos narra que esta multitud de 4,000 hombres, más mujeres, más niños, estamos hablando de cerca de 15,000 personas, dice en estos versículos que habían venido de diferentes lugares y como habían venido de lugares distantes, ellos no habían regresado, sino que ya tenían con nuestro Señor Jesucristo 3 días. Ahora, si nosotros pensamos en lo que esto implica en primer lugar que tuvieron que hacer un viaje largo, no en las mejores condiciones, porque nosotros leímos en los versículos que esa región era una región caracterizada por ser una región árida, por ser una región desértica. Así que habían hecho un viaje largo en medio de una región desértica. Muy probablemente muchos estudiosos bíblicos coinciden en que esto va a suceder en el tiempo de verano, así que te podrás imaginar el calor. Así que habían pasado todo este viaje en medio del desierto, en medio del calor, muchos de ellos enfermos o muchos de ellos llevando a sus enfermos. Y dice ahí que ya tenían 3 días con Jesús. Muy probablemente podemos asegurar que en ese contexto no existían lugares de hospedaje, ni hoteles, ni hostales. Así que ya llevaban un par de noches durmiendo en la tierra, porque no había ni siquiera hierba. Ya llevaban días durmiendo en la tierra, en el suelo, sin poder asearse y en condiciones totalmente difíciles. Sumado a todo eso, este grupo o esta multitud de personas ya llevan 3 días sin haber comido pan, sin haber comido alimentos. Pero como te decía, me encanta la actitud de nuestro Señor Jesucristo, porque va a ser una actitud de compasión. Dice, tengo compasión de la gente. Y esta palabra compasión es una palabra que en el antiguo griego tenía que ver con emociones o con sentimientos tan fuertes y tan profundos
que hacían que algo en el interior de la persona se empezara a mover, se empezara a agitar. Es como cuando nosotros experimentamos una situación de miedo o de alegría o de temor tan grande que hace que nuestro corazón empiece a palpitar más rápido y empezamos incluso a tener dolores o malestar estomacal. Así que esto es exactamente lo que va a sentir nuestro Señor Jesucristo. Va a ver esta multitud, su corazón va a empezar a latir más rápido, va a empezar a tener sensaciones en su estómago porque veía la condición en la que ellos estaban. Tenía compasión por la gente, porque ya hacía 3 días, dice que estaban con él y no tenían nada que comer. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo 3, dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La palabra literalmente que se utiliza aquí en el versículo 3, cuando Jesucristo dice que si los envío en ayunas, dice algunos de ellos desmayarán. La palabra más literal que se podría utilizar para traducir esta idea sería la palabra colapsarse o sería la palabra desmayar. Y sabes, esta palabra desvanecerse o desmayar o colapsarse es como cuando, por ejemplo, en una guitarra o por ejemplo en un instrumento musical de cuerdas o en un arco, cuando se rompe la cuerda y esa cuerda se cae y ya no tiene más fuerza, se colapsa. Es exactamente lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Si estas personas no reciben algo para comer, van a colapsarse, van a caer, van a desmayar. También la idea es de aquella persona que comienza a cojear, como cuando estás caminando normalmente. Esto generalmente sucede con el paso de tiempo, con los años, a mí me ha sucedido. Estás caminando y de repente algo sientes en tu pierna, o en tus piernas, o en tus pies, y empiezas a cojear. Esta es la idea del versículo 3. Decía Jesucristo: tengo compasión de ellos, porque si no les doy algo de comer, van a desplomarse, van a desvanecerse, van a colapsar, van a empezar a cojear. Decía el versículo 3. Dice: pues algunos de ellos han venido o han viajado desde muy lejos. Así que, en primer lugar, podemos ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que era una actitud de total compasión. Pero, ¿sabes? No solamente vemos a nuestro Señor Jesucristo como uno de los personajes, sino que evidentemente vemos a esta multitud como uno de los personajes de esta historia que estamos leyendo el día de hoy. Si bien la actitud de nuestro Señor Jesucristo fue una actitud de compasión, podríamos pensar que la actitud de esta multitud, de estos miles de personas, estamos hablando, te repito, cerca de 15,000 personas, fue una actitud en su corazón de creerle a Él. ¿Sabes? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca antes había visitado esta región, pero sin embargo estas personas habían llegado a escuchar de Él y habían escuchado testimonios, y esto había hecho que en su corazón la actitud fuese de confianza en nuestro Señor Jesucristo. Un detalle interesante, sin duda, de esta región, donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo con estos 4,000 hombres, más mujeres, más niños, es que nuestro Señor había estado en ese lugar aproximadamente 1 año atrás. Quizá lo recuerdas. Ahí mismo en el Evangelio según San Marcos, nuestro Señor Jesucristo en esa región de Decápolis, más específicamente en la ciudad de Gadara, se había encontrado con un hombre con características muy especiales y con circunstancias muy difíciles. Un hombre que había sido poseído no por un demonio, sino por una legión o por una multitud de demonios. Quizá recordarás la historia. ¿Qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo libera a este hombre, hace el milagro de liberar su cuerpo de la posesión demoníaca, y este hombre, conocido como el endemoniado gadareno, le dice entonces a nuestro Señor Jesucristo: déjame ir contigo. Tenía tanta gratitud, tenía tanta fe, había creído de tal manera en este hombre, que dice: yo lo menos que puedo hacer es viajar contigo, permíteme viajar contigo. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Le dice: no se lo permitió, sino que le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice entonces la historia en Marcos que este hombre se fue con su familia, se fue a la región de Decápolis, que es justamente donde sucede este milagro de la alimentación de los 4,000, y empezó a proclamar y a declarar lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho con su vida. Qué increíble, ¿no? Sin duda este misionero gadareno
había hecho bien su trabajo. Y estas 4,000 personas, o estos 4,000 hombres, cerca de 15,000 personas, muy probablemente se habían reunido alrededor de nuestro Señor Jesucristo por el testimonio de un solo hombre, del endemoniado gadareno. Habían escuchado tanto y habían visto la vida de este hombre transformada, que su actitud fue creer en lo que ellos habían escuchado y en lo que ellos habían visto. Por eso, sin duda creo que para ellos valía la pena el viaje largo en medio del desierto, en medio del calor del verano, durmiendo en la tierra, cargando con sus enfermos, sin comer. Probablemente ni siquiera ellos mismos percibían el hambre que tenían, porque estaban fascinados con lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Pero es nuestro Señor Jesucristo tiene una actitud compasiva hacia ellos, y esta multitud, más de 15,000 personas, van a tener una actitud de creer, una actitud de confiar, una actitud de fe en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con nuestra lectura y en el versículo 4 dice sus discípulos, y encontramos a un tercer grupo o a un tercer personaje en esta historia. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos acerca de la multitud, y en este versículo 4 aparecen sus discípulos. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Sus discípulos dicen, ¿pero de dónde alguien va a poder ser capaz de saciar a esta multitud con los alimentos? Ahora, cuando nosotros leemos esta pregunta, o quizá cuando tú lees esta pregunta, muchas cosas pasan por nuestra mente. La primera cosa que pasó por mi mente fue, ¿de verdad te estás preguntando eso? Apenas unos capítulos antes, unos versículos antes, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo había alimentado a una multitud de 5,000 hombres, 5,000 varones, con hombres y mujeres y niños, probablemente 20,000 personas. No había pasado realmente mucho tiempo, no habían pasado muchos versículos, apenas 2 capítulos atrás. Y ellos habían presenciado ese milagro. Y entonces ahora le preguntan a Jesucristo, como no sabiendo qué podría llegar a suceder, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Acaso se olvidaron? ¿Acaso no recordaban lo que había sucedido apenas unos días o quizá algunas semanas atrás? ¿Sabes? Hay muchas especulaciones de qué es lo que pasó o qué motivó a los discípulos a hacer esta pregunta. Una de las posiciones es que su corazón estaba tan endurecido y que tenían tan poca fe que muy rápidamente habían olvidado lo que había sucedido unos capítulos atrás con la alimentación milagrosa de los 5,000. Puede ser una postura que se hayan olvidado por completo, puede ser. Yo no creo que esa sea la mejor interpretación de esta pregunta. ¿Cuál es otra interpretación? Que ellos sabían, por la experiencia de la alimentación de los 5,000, ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para alimentar a este grupo de 4,000 hombres, más mujeres, más niños. No dudaban del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero quizá en su mente dudaban del propósito o dudaban de que realmente nuestro Señor Jesucristo quisiera alimentar a esta multitud como había alimentado a los 5,000. ¿De dónde provenía su duda? ¿De dónde provenía su confusión en cuanto a los propósitos de este milagro? Recuérdalo, ellos tenían el chip en su mente y en su corazón que la salvación era solamente para los judíos. Es más, para un judío le era una situación pecaminosa, le era una situación que los contaminaba, el hecho de estar simplemente cerca de un gentil, y de hecho no podían los judíos compartir el alimento con los gentiles. Así que a lo mejor en la mente de los discípulos ellos decían, alimentó a 5,000, claro que puede alimentar a 4,000, pero estamos hablando de que esos 5,000 eran judíos, y a lo mejor su duda provenía del hecho de decir, ¿será que nuestro Señor Jesucristo también querrá alimentar un grupo de gentiles? Puede que también sea una de las interpretaciones de esta pregunta. Pero sabes, una tercera interpretación de por qué los discípulos dijeron, ¿será que alguien podrá saciar esta multitud aquí en el desierto? Otra de las interpretaciones, y que en lo personal
me gusta mucho pensar de esta manera tiene que ver con el hecho de que los discípulos habían entendido la lección con la alimentación de los 5,000. No es nuestro objetivo en estos minutos estudiar la alimentación de los 5,000, pero cuando sucede este milagro similar y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿quién va a alimentar a estos 5,000? Creo que de alguna manera los discípulos o los apóstoles se equivocan y creo que en su corazón puede haber cierta actitud de orgullo porque, ¿sabes? Ellos comienzan a buscar la forma de darle solución ellos mismos a la necesidad de estos 5,000 varones, más las mujeres, más los niños. Y uno saca la calculadora y empieza a hacer cuentas pensando en él mismo, en la forma en cómo suplir la necesidad de la gente. Dice, no, lo que pasa es que necesitaríamos tantos panes para alimentar a tanta gente. Y en vez de ver a nuestro Señor Jesucristo como el único que podía hacer el milagro de alimentar a estas 5,000 hombres, él piensa en sí mismo y empieza a hacer cuentas y dice, no, es que los 200 denarios que tenemos no nos alcanzan. Viene otro y dice, mira, aquí hay un niño que tiene apenas unos pocos panes y unos pocos peces. Y dice, sin embargo, esto es muy poco para tantas personas. ¿Te das cuenta? Es como si de alguna manera en la alimentación de los 5,000, los discípulos, en vez de poner sus esperanzas y sus expectativas en lo que nuestro Señor Jesucristo podía llegar a ser, tenían sus expectativas puestas en ellos mismos, pensando cómo ellos podrían llegar a dar solución y podían alimentar a toda esa multitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él no esperaba que ellos solucionaran la situación ni que hicieran ninguna clase de milagro porque no lo podían hacer. Ahora, en esta narración de Marcos capítulo 8, si te das cuenta, la actitud de los discípulos es un cuanto diferente. No se ven a ellos mismos como la solución a la alimentación de la gente, no sacan la calculadora, no empiezan a contar el dinero que tienen, no empiezan a buscar entre las personas a un niño que tuviera algunos panes y algunos peces, sino que ante esa situación, lo único que se preguntan a ellos mismos y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 4, dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esta pregunta me hace pensar como cuando quizás están nuestros hijos o tus hijos a la hora de la comida con su mamá. Y hacen una expresión como, ¿cómo se me antojaría comer una carne asada? No es que duden que su mamá puede hacerlo, pero están de alguna manera poniendo sus expectativas en que su mamá puede cocinarle una carne asada. Es como cuando llega el varón, el esposo o la esposa, cansados de un día, y ya en el cuarto, en la cama, el uno le dice al otro, ¿cómo me gustaría un masaje? Y no es porque el cónyuge dude que su pareja le puede dar un masaje o no, sino que más bien es una muestra de poner las expectativas en lo que la otra persona puede llegar a hacer. Y de alguna manera yo creo que esta expresión, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Es una actitud correcta de parte de los discípulos. En la alimentación de los 5,000 habían tenido una actitud incorrecta, pensando que ellos podían dar la solución. Pero acá en la alimentación de los 4,000, yo creo que su actitud es correcta y de alguna manera dicen, ¿será que alguien podrá alimentar a esta multitud? Poniendo sus expectativas y poniendo su esperanza en lo que ellos creían que nuestro Señor Jesucristo podía llegar a ser. Así que la actitud de nuestro Señor Jesucristo ante estas señales, ante estos eventos, ante estos acontecimientos, ¿cuál fue? Una actitud de compasión, de ver a una multitud que necesitaba que sus necesidades fueran cubiertas. En medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones, vemos una multitud. ¿Cuál es la actitud de esta multitud? Su actitud va a ser de creer, de poner su confianza y toda su fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hicieron el viaje, por eso no les importaba el cansancio, por eso no les importaba no haber comido. Y el tercer grupo, los personajes que vemos, los discípulos, habían tenido anteriormente una actitud incorrecta de vanagloria, de confianza en ellos mismos, pero aquí vemos que su actitud más bien es una actitud
correcta, poniendo todo en las manos de Jesucristo. Y sigue la narración, versículo 5, y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Ves? Anteriormente en la alimentación de los 5,000, ellos fueron los que llegaron y ellos fueron los que dijeron, mira Jesús, esto es lo que tenemos. Pero acá ellos tenían una actitud de darle la pauta o darle el liderazgo de esta situación a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, escucha bien, dice, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de aquella multitud. Así que nuestro Señor Jesucristo va a tomar estos escasos panes que tenían, estos pocos panes que tenían, y dice, habiendo dado gracias, los partió. Estos panes quizá tú los has visto en alguna imagen, eran como un tipo de tortilla gruesa, y lo que se hacía regularmente en el contexto judío era que lo partían, ese pan se comenzaba a desmoronar, y esos trozos eran los que se iban repartiendo a la gente. Así que aquí sucede un milagro, sucede una señal totalmente maravillosa y totalmente increíble. Porque mientras nuestro Señor Jesucristo parte este pan, empieza a repartirlo a los discípulos tomaban esos pedazos de pan y los llevaban a la multitud. Cuando regresaban, nuestro Señor Jesucristo tenía mucho más pedazos de pan. Los discípulos los tomaban, los repartían y cuando ellos regresaban, nuestro Señor Jesucristo seguía teniendo gran cantidad de pedazos de pan, tantos que alcanzaron para alimentar a toda esta multitud. Ahora nosotros lo podemos leer de una manera muy superficial, pero imagínate lo que significaba este milagro. Granos que nunca habían sido sembrados, granos que nunca habían crecido, granos que nunca habían madurado y que nunca habían sido cosechados, solamente por la palabra de nuestro Señor Jesucristo se convertía en pan. Así que nuestro Señor Jesucristo, literalmente de la nada, va a crear algo que no existía, saltándose todo un proceso natural de siembra del grano, de crecimiento del grano, de cosecha del grano, de preparación del pan. Simplemente de la nada salía pan y salía pan y salía pan, pan suficiente para alimentar a toda esta multitud. Y no solamente el pan, porque en el versículo 7 dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comenzó a repartir entonces no solamente el pan, sino los peces. Y la gente comió estos peces que nunca habían nacido. La gente comenzó a comer estos peces que nunca habían muerto. Los panes que nuestro Señor Jesucristo y los peces que nuestro Señor Jesucristo repartió a la gente iban saliendo simplemente por el poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda esto nos hace pensar o nos remonta al relato de la creación del universo en los primeros capítulos de Génesis. Bastaba con que Dios hablase para que las cosas fueran creadas. Y en este capítulo, en Marcos capítulo 8, vemos exactamente este mismo poder tan asombroso, el poder de la creación, porque el pan abundaba para cerca de 15,000 personas y los peces abundaban para cerca de 15,000 personas. Peces que también nunca nacieron, nunca se desarrollaron, nunca nadie los mató, estaban ahí y eran totalmente comestibles y estaban listos para que la gente lo disfrutara. Así que en el versículo 8 dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Acá el Evangelio de San Marcos no lo menciona, pero en Mateo sí se menciona que eran 4,000 hombres, más mujeres, más niños. Versículo 10 rápidamente dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, al parecer termina este milagro hasta aquí. ¿Y cuál es el resultado de todas estas señales de nuestro Señor Jesucristo? Los apóstoles tuvieron una actitud correcta que antes no habían tenido, y la multitud, estos miles de personas, tuvieron una actitud de creer y de confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, 31,
dice de manera muy específica y muy sencilla cuál fue el fruto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta región predominantemente gentil. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el resultado del ministerio de nuestro Señor en esta región gentil? Dice Mateo capítulo 15, versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y dice al final del versículo 31 de Mateo capítulo 15, dice, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Cuál fue el producto o cuál fue el resultado de todas estas señales que presenció esta multitud? Dice que glorificaron al Dios de Israel. Y sabes, es necesario que nosotros entendamos algo que es clave y que es sumamente importante. Las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía no eran tan importantes como el propósito por el cual Él hacía estas señales. Es decir, las señales no eran un fin en sí mismo, sino que eran un medio para el verdadero fin y para el verdadero propósito que nuestro Señor Jesucristo tenía. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no sanaba enfermos, no resucitaba muertos, no liberaba endemoniados, no calmaba tormentas, no alimentaba multitudes, solamente por el hecho de darle de comer a la gente y alimentar a una multitud, o liberar a una persona del sufrimiento de estar endemoniado, o solamente para que aquel que no caminaba volviese a caminar, o para el simple propósito de que aquel que no veía pudiese volver a ver. La señal no era un fin en sí mismo. La señal simplemente era un medio para lo que era el verdadero fin o el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo a través de todas estas señales. ¿Cuál era el propósito entonces de estas señales? Apuntar a Jesucristo, apuntar al verdadero Dios, al Dios de Israel. Por eso el versículo que recién leíamos en Mateo capítulo 15, versículo 31, dice que se cumplió el propósito y toda esta multitud, dice, glorificaban al Dios de Israel. Las señales pasaron a segundo plano. Lo verdaderamente importante es que esta multitud de gente, esta multitud de miles de personas, habían entendido que el propósito era que ellos pusieran su confianza y toda su fe y creyeran en el Dios de Israel. Hasta este punto quizá puedes relacionarte con alguno de estos personajes. A lo mejor no con nuestro Señor Jesucristo y con toda su compasión, pero a lo mejor te relacionas con este grupo de apóstoles que tuvieron una actitud incorrecta, pero que después tuvieron una actitud correcta, o te relacionas con esta multitud que su actitud fue de confianza y fue de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero terminamos leyendo ya los últimos 3 versículos, Marcos capítulo 8, versículo 11. Termina todo este milagro y fíjate lo que sucede. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal para tentarle, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Dice, gimiendo en su espíritu nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dice el versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Sabes? Esta historia termina de una manera muy lamentable y muy triste, porque después de esta señal milagrosa tan grande, nuestro Señor alimentando una multitud de más de 15,000 personas, vienen estos fariseos y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, danos una señal del cielo. ¿Acaso no les bastaba lo que acababan de ver? ¿Acaso no era suficiente lo que acababan de presenciar? Y no solamente eso, porque estos fariseos y estos líderes religiosos habían estado caminando con Jesús por mucho tiempo. Ellos habían visto cómo sanaba a los enfermos, ellos habían visto cómo los cojos volvían a caminar, ellos habían visto cómo ciegos volvían a ver, ellos habían visto cómo personas que habían estado poseídas por demonios habían sido liberados y habían dejado de sufrir. Ellos habían visto seguramente, o por lo menos escuchado, cómo nuestro Señor había calmado la naturaleza y cómo había calmado la tempestad. Ellos vieron todas las señales, absolutamente todas. ¿Y qué le dicen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué señal
nos das del cielo. Y por eso la reacción de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 12 dice, y gimiendo, poniéndose mal en su corazón, poniéndose mal en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿No acaso ya tuvieron suficiente? ¿No todo lo que he hecho les basta para creer en mí? ¿Piden acaso más señales de las que ya han visto? Y mira lo que dice el versículo 12, porque es una determinación muy firme de parte de nuestro Señor. A estas personas cuya actitud fue una actitud cerrada ante Dios, fue una actitud de crítica y fue una actitud de cuestionamiento. Dice, de cierto, es decir, de verdad, con toda firmeza te digo que no se dará señal a esta generación. ¿Sabes qué significa esto? Nuestro Señor le estaba diciendo no a un grupo de personas, líderes religiosos. Él se estaba refiriendo a toda una generación de religiosos, afirmándoles y diciéndoles, a partir de ahora no van a volver a tener una señal de parte mía. Y es así porque si tú continúas leyendo los evangelios, ya no vas a encontrar más señales hechas hacia los líderes religiosos, sino que a partir de aquí la mayoría del tiempo nuestro Señor Jesucristo va a acercarse y va a tener tiempo con sus discípulos, pero no con los líderes religiosos. A partir de aquí los líderes religiosos, lo único que van a encontrar de parte de nuestro Señor Jesús va a ser crítica, va a ser rechazo y va a ser descalificación por la forma en la que ellos vivían. Después de todo lo que ellos habían visto, le dicen, danos una señal del cielo. Nuestro Señor Jesucristo les dice, de verdad, he determinado firmemente que a partir de este momento no van a ver ninguna otra señal de mí. Y no solamente eso, sino que el último versículo, el versículo 13, la primera palabra que menciona el versículo 13 dice, y dejándolos. Entonces esta palabra dejándolos es la palabra que se utiliza o que se utilizaba en el original griego también para referirse al divorcio. ¿Qué sucede a partir de este momento? Por esta actitud cerrada, por esta actitud crítica, por esta actitud que cuestionaba a nuestro Señor Jesús de parte de los fariseos, va a haber un divorcio y una separación y un rompimiento. Y a partir de aquí, nuestro Señor Jesucristo no les va a volver a dar oportunidad a estos líderes religiosos de poder ver aquellas señales que afirmaban que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios y Dios mismo. COVID, cuarentena, crisis financiera. ¿Sabes? Yo creo que todas estas situaciones que hoy nos toca vivir no son muy diferentes a lo que leímos en la historia del día de hoy. ¿Sabes? Yo estoy convencido que todas estas situaciones que hoy tú y yo vivimos no son otra cosa sino señales de parte de Dios, cuyo fin no es simplemente una enfermedad, cuyo propósito final no es que estés en tu casa encerrado 30 o 40 o 50 o 60 días, cuyo propósito final no es que te quedes con hambre y te quedes sin trabajo y sin dinero. Déjame decirte que estoy convencido que yo creo que todas estas situaciones no son nada más y nada menos señales de parte de Dios, cuyo propósito es que tengas la actitud correcta ante Él. Puede ser una actitud como la de los discípulos, que después de la alimentación de los 5,000, en esta alimentación de los 4,000, tuvieron una actitud correcta y se dieron cuenta que en ellos no estaba la solución y que ellos no podían dar de comer a tanta gente, y que pusieron todas sus expectativas y su fe y su esperanza en lo que nuestro Señor podía hacer. Puedes tener la actitud que tuvo la multitud,
de 15,000 personas, que después de las señales que ellos vivieron, llegaron a la conclusión de que Jesucristo era Dios y glorificaban al Dios de Israel. Pero por otro lado, y que sería sin duda el desenlace más triste para todas estas circunstancias de el COVID, la cuarentena y la crisis financiera, puede ser que tu actitud sea como la de los fariseos, que en medio de todo no has podido ver a Dios, y que tu actitud sea de cuestionar, sea de criticar y sea de tener un corazón cerrado. Quizá eres de las personas que en estos días se preguntan si Dios realmente existe, ¿por qué está pasando todo esto? Quizás esta es la oportunidad que Dios te está dando y las señales que Dios te está dando para que voltees a Él, para que te acerques nuevamente a Él, para que tengas una actitud correcta, para que tengas una actitud de confianza. Y sabes, yo te pediría, te rogaría con mi corazón que no desperdicies las señales que Dios nos está mandando. Porque lo que estamos viviendo no es el fin, no es el propósito final, sino que el propósito final de todas estas señales es que tú puedas acercarte a Dios en confianza. Que te puedas acercar a este Dios. Y sabes, me encanta porque la actitud de nuestro Señor Jesucristo dice que tuvo compasión porque esta multitud no tenía nada que comer. Si quizá vas a perder tu trabajo, ya lo perdiste, a lo mejor ya ni siquiera tienes dinero, probablemente mucha gente no se va a preocupar por ti, probablemente a lo mejor tu patrón no se va a preocupar por ti, ni el gobierno va a ser movido a compasión por ti. Pero me encanta pensar que Dios tiene tanta compasión por nosotros que aún se preocupa si tú y yo tenemos algo para comer el día de hoy. Te animo entonces a que estas señales y estas situaciones que nos toca vivir, más que alejarnos de Dios, más que cerrar nuestro corazón, cuestionarlo o criticar, que estas señales sean la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos en confianza a Él y en una actitud correcta.